Estamos en Lausana y este que veis aquí era el palacete en el que vivió la reina Victoria Eugenia desde 1948 hasta el año en que murió, en 1969. Ella vivía aquí sola, murió aquí de hecho el 15 de abril de 1969 y este era su palacete. Ahora es propiedad privada, o sea, no podemos entrar, os voy a acercar por la puerta. Ella vivió aquí, recibió siempre la visita de sus nietos, de sus hijos, vivió una vida muy tranquila aquí porque además ella, la verdad que no tenía mucho dinero porque el gobierno de Franco le pasaba 250.000 pesetas de la época que no le llegaban realmente tampoco para muchas alegrías y bueno, tuvo que vender joyas. Ella, que era tan asidua a las joyas, las amaba tanto, tuvo que venderlas para poder sobrevivir. Luego una amiga suya murió y le dejó 30.000 libras en herencia. Aquí veis el nombre, Villa Fontana, y esta es la entrada. De todas maneras, si veis vídeos que hay en YouTube del entierro, a ver, no sé cómo es, así, que hay el entierro, veis que salen por aquí. Esa puerta estaba llena de gente, salió el coche fúnebre. Bueno, esta era Villa Fontana, que tampoco me quiero acercar mucho porque como es propiedad privada, no quiero tampoco. Entonces el coche fúnebre salió por aquí y bajando esta calle, nada, 2 minutos, no es nada. ¿Veis dónde está el semáforo este? Pues aquí a mano izquierda está la iglesia del Sagrado Corazón, donde se celebró el funeral. Y en todos sitios pone que ella estaba enterrada allí. Entonces hay fotos de su entierro y yo tengo incluso fotos de su tumba, pero nadie se pone de acuerdo en dónde está. Nadie sabe. Porque allí en el Sacré-Cœur no hay tumbas, no hay jardín siquiera. Nos han dicho que en el cementerio en el que estaba su hijo, pero hemos llamado allí. Nos han dicho que el hijo sí estuvo, pero ella no. Y nos han dicho que incluso que estaba enterrada en el jardín del Hotel Beau Rivage, pero hemos llamado también allí y nos han dicho que no. Así que no sabemos realmente dónde fue enterrada. Si nos enteramos lo diremos. Pero bueno, esta era Villa Fontana, la casa en el exilio de la reina Victoria Eugenia de Battenberg, reina de España durante 25 años, que tuvo que vivir aquí en el exilio. De aquí salió para ir a la boda de Juan Carlos y Sofía en el 62. De aquí también salió para ir al bautizo de su bisnieto, el rey Felipe, bueno, el que ahora es Felipe VI. Y aquí volvió para morir el 15 de abril del 69. Así que bueno, esperamos que os haya interesado. Y desde los... Bueno, estoy alucinada, ¿vale? Estaba ya en la puerta, no me he podido resistir a preguntar y me han dejado entrar. Estoy en el jardín trasero de Villa Fontana, la residencia de la reina Victoria Eugenia aquí en Lausana. Ella murió aquí dentro de esta casa el 15 de abril de 1969 y hemos preguntado y nos han concedido permiso para poder hacer fotos y vídeos aquí en el jardín privado de la reina. Es increíble. Así que estamos ahora mismo alucinados y muy, muy agradecidos a la persona que nos ha dejado grabar. Nos están mirando como diciendo, ¿y esta caza aquí? Porque eso ahora mismo le pertenece a una firma privada. Y entonces, claro, estábamos en la puerta y hemos dicho, pues pregunta. Y oye, nos han dejado entrar. Han salido como 2 partners como diciendo, ¿y esta qué leches hace? Pero bueno, aquí veis la casa de la reina Victoria Eugenia. Me voy a intentar acercar para enseñaros la parte de adelante, porque el bedel ya me está mirando como diciendo, venga nena, que tengo que seguir trabajando. Entonces, bueno, esta sería la fachada principal. Voy a dejar. Bueno, por ahí es la entrada. Os lo digo en serio, cuando estaba ahí fuera y de repente se han abierto las puertas, casi me desmayo. Pues aquí lo tenéis. Villa Fontana, ¿eh? ¡Ay, no puedo! Muchas gracias. Mirad, Su Majestad la Reina Victoria Eugenia de Battenberg, esposa del rey Alfonso XIII de España, vivió aquí de 1947 a 1969. Fijaros qué fuerte, y estamos aquí en la puerta. Bueno, de hecho hay fotos, estoy viendo fotos dentro. No quiero grabar dentro porque no tenemos permiso, pero estoy viendo una foto de la reina con Gracia de Mónaco, con sus nietos. ¡Buah, qué fuerte! ¿Veis la flor de lis? Y este sería el banco. Si veis los vídeos del entierro,
Veis que esta fachada estaba llena de gente, el ataúd salió de ahí y se dirigió, como ya os he dicho antes, por aquí a mano izquierda está la iglesia del Sacré-Cœur, donde se celebró el funeral, pero ya os digo que no sabemos dónde estaba enterrada, porque aquí no sabe nadie dónde estaba. Así que bueno, pues qué fuerte, con este gran honor de estar aquí en la casa de la reina Victoria Eugenia, nos vamos a despedir y hasta el próximo vídeo.